Feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Es un grato privilegio, una gran oportunidad de estar nuevamente con ustedes en la comodidad de su casita o donde usted se encuentre para compartir con nosotros nuevamente las lecciones de esta semana a través del repaso del folleto de la escuela sabática. Voy a pedirles que por favor inclinen sus rostros para que oremos. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos nuevamente, Señor, la oportunidad de estar delante de tu presencia con nuestros hermanos para compartir las hermosas enseñanzas de tu palabra. Quédate con nosotros, Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, nuevamente, ¿cómo les fue? ¿Cómo disfrutaron el repaso de la lección de esta semana? Me imagino que usted tiene sus apuntes, tiene sus anotaciones, tiene sus comentarios y también tiene su propia visión de los hechos que compartimos esta semana con relación a estos grandes líderes o, como dijera la lección, gigantes de la fe. Y de una manera muy especial, hablando de dos jóvenes, porque la historia de Josué y de Caleb comenzó en su juventud. Ya hombres, ellos simplemente siguieron lo que habían aprendido en su juventud y también cómo habían manejado el liderazgo a los pies de un gran hombre como era Moisés. Me llamó mucho la atención sobre la experiencia de estos muchachos y su capacidad de aprender, de defender lo que creían, pero sin olvidar los líderes que habían estado delante de ellos para formarlos, o en este caso del gran líder Moisés. ¿Cuánto aprendieron? ¿Cómo lo practicaron? ¿Cómo lo pusieron por obra? ¿Y cuánto les sirvió en su liderazgo y en el caminar a través del desierto, entrar a la tierra prometida y luego repartir y administrar lo que Dios les había dado? De eso vamos a hablar varios tópicos de la vida de estos muchachos. Pero vamos a comenzar con nuestro texto. Nuestro texto se encontraba en el libro de Hebreos, el capítulo número 13 y el versículo número 7. ¿Y qué dice Hebreos 13, 7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, vivimos en un mundo donde la gente no quiere ser sujeto y tampoco quieren sujetarse a autoridad alguna. Ese es un problema que se enfrenta en la sociedad, en naciones, en países, donde la gente, si su dirigente no actúa complaciente a sus peticiones, a sus necesidades, entonces lo tumban, lo botan. En la iglesia nos encontramos desgraciadamente en este tiempo de la historia en esa disyuntiva. Nuestros dirigentes o su dirigente en la iglesia. El apóstol menciona algunos elementos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Dice el versículo y que son para nuestros días. Acordaos de vuestros pastores. ¿Qué función desarrolla el pastor dentro de la congregación? Y lógicamente que el pastor, según nuestro manual de iglesia, dice que es el líder de máxima autoridad en la congregación. Es el líder de máxima autoridad en la congregación. Y de ahí viene la dirigencia hacia cada departamento. Pero es interesante que en nuestras iglesias surgen o surgimos líderes que no somos sujetos. Y lo que aprendimos hace 30, 40 años es lo que queremos implementar siempre en la iglesia. Y el liderazgo en la iglesia es progresivo, porque la revelación es progresiva, porque la luz es progresiva. Y es importante lo que el apóstol Pablo menciona aquí. Acordaos de vuestros pastores. Quiero hacer mención a esa realidad ahora, porque en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, siempre hay liderazgo local. Y a mí en muchas ocasiones, líderes que me han dicho, mire, yo soy antipastor.
porque no me sujeto, no me quiero sujetar. Es muy peligroso porque el verdadero líder es aquel líder que sabe sujetarse a las autoridades superiores. Ese es el verdadero liderazgo. Y esa es la grandeza que le dio a estos dos muchachos. Y esa fue la desgracia también en el desierto cuando hubieron líderes que se opusieron al liderazgo de Moisés y el liderazgo de Aarón. Y ustedes recuerdan el caso en el desierto cuando se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y de Aarón, y la vara de Aarón reverdeció y dio frutos, como una evidencia que ese era el líder que Dios había colocado en su pueblo. Y ese es el peligro de no entender que Dios trabaja siempre con un liderazgo ordenado en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo menciona, acordaos de vuestros pastores. Ahora puede haber alguien que diga, mire, pero es que los pastores ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la parte del versículo de Hebreos sigue diciendo que os hablaron la palabra de Dios. Y luego termina con algo muy importante. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, el apóstol Pablo nos dice, mire, tienen que respetar a sus pastores y respetar las autoridades eclesiásticas, pero también tienen que respetar, va ligado el respeto con aquellos que han hecho una obra encomiable en su conducta y en su fe. No en decisiones tal vez que no son las que a mí me gustan o a mí me gustarían tomar, sino la conducta de fe de la persona. Porque esto es un liderazgo espiritual, un liderazgo cristiano, un liderazgo para la iglesia del Señor. Tiene que ser lo espiritual, tiene que ir siempre de la mano. Entonces quería compartir la introducción con ese texto que el apóstol Pablo nos menciona. Y ahora se lo vamos a aplicar a estos dos muchachos, que es el propósito de la lección. Desde que nacemos, nosotros seguimos modelos. Dios nos hizo de esa manera. Dios puso en nosotros esa inclinación a buscar modelos y a seguir modelos. ¿Por qué razón? Porque al ser creados con ese sentir de un modelo, es como seguimos al Señor, como seguimos a Dios, como buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay inherente una necesidad de seguir, de adorar, de admirar, de poner en un pedestal a Dios. Y por eso Dios nos hizo de esa manera. Y cuando nacemos con esa necesidad o con esa práctica, con esa inclinación de seguir a alguien, de buscar un modelo. Y por eso es que alguien modela para nosotros. Dios modela para nosotros. Dios es el creador, Dios es el dador, Dios es el sustentador, pero también Dios es juicio, Dios es orden. Porque Él modela para nosotros y nosotros le buscamos a Dios por esa necesidad. En el concepto humano, de la misma manera. Por eso Hollywood lo ha entendido muy bien, porque Hollywood siempre presenta un héroe, siempre presenta un modelo a quien seguir, y la gente se enamora de ese modelo y persigue ese modelo. Porque el mundo aprovecha lo que Dios ha puesto en nosotros, pero Dios puso eso en nosotros no para seguir necesariamente un modelo humano a ciegas, sino para seguir al Señor como nuestro modelo. Pero entre medio del Señor y nosotros hay un líder, hay un dirigente, el cual merece ser escuchado, merece ser oído, y merecemos también nosotros humildemente seguir y cumplir los principios para que haya orden en la casa de Dios, en la iglesia, en nuestra vida. Esta semana vamos a profundizar un poco sobre los ejemplos de estos dos gigantes de fe y qué llevó a Josué y a Caleb a ser los personajes que vinieron a ser para dirigir el pueblo de Dios. Recuerde que nadie está capacitado para dirigir si primero no se deja dirigir. Nadie está capacitado para dirigir si primero no se deja o no aprende a ser dirigido. Y ese es el principio de estos dos muchachos. ¿Dónde estaba Caleb? ¿Y dónde estaba Josué cuando Moisés era el dirigente? No andaban por ahí haciendo revueltas y rebeliones. Ese es el ejemplo que vamos a ver de ellos. O sea, ellos se sujetaron al liderazgo del hombre de Dios, de los hombres de Dios, y en su tiempo ellos llegaron a ser esos líderes también, porque primero aprendieron a sujetarse, a ser sujetos al liderazgo que Dios había establecido como principio o como regla dentro de la congregación. Ahora, hablemos un poquito sobre la fidelidad de estos dos muchachos.
Cuando leemos nosotros Josué, el capítulo número 14 y el versículo número 6, dice lo siguiente: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. El versículo 14 dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumpliendo a Jehová, Dios de Israel. El seguimiento, la fidelidad a Dios de estos muchachos los lleva a su fidelidad con el liderazgo que Dios había establecido. Por esa razón, cuando son enviados a ver la tierra, a espiar la tierra, porque a eso fueron enviados, y debían regresar a su líder, a dar un informe de lo que había sucedido allá. ¿Cómo fueron los informes de estos muchachos? Saben que en la lección del día domingo, que habla de la fidelidad, se mencionan los nombres de los otros que fueron a espiar la tierra, pero pasaron a la historia como nombres irreconocibles o irrecordables. ¿Por qué razón? Por su poca fidelidad a lo que fueron enviados y el reporte que vinieron a dar. En otras palabras, el informe de ellos, nosotros lo encontramos en el libro de Números, el capítulo número 14, el versículo 6 al 10 y de ahí en adelante. Sin embargo, la palabra dice que el informe que llevaron los otros espías fue un informe negativo. ¿Cómo se presentaron ellos? Una de las frases que nosotros entendemos en ese reporte es esta expresión que ellos dieron. Dice: nosotros, dice, nos veíamos como langostas frente a ellos. ¿Qué significa eso? Nosotros, no el enemigo, no nos veían ellos a nosotros como langostas. Nosotros es que nos veíamos delante de ellos como langostas. Mi querido hermano, ese informe de estos 10 muchachos nos da a entender que no tenían una mínima expresión o un mínimo conocimiento del poder de Dios. ¿Qué habían aprendido en el desierto? No habían visto en el desierto cómo Dios hacía los milagros, cómo les traía agua cuando tenían sed, cómo les traía codornices cuando querían comer carne, cómo les traía sanidad cuando la serpiente mordía, cómo su ropa no se deshizo en el desierto, cómo Dios peleaba con ellos. O sea, no aprendieron ellos de Dios, cómo Dios los guiaba. No aprendieron ellos de su líder, Moisés. No aprendieron lo maravilloso que era Dios. No aprendieron que de Dios es la guerra, de Dios es la batalla y de Dios es la victoria. Y el mensaje que ellos traen al pueblo, dice la palabra de los 10, el informe que ellos traen, dice que ellos se miraban como langostas delante del otro pueblo. No es que les dijeron que eran langostas, ellos así se miraban. Falta de fe, falta de respeto por el líder, porque el líder que sigue al Señor y aprende del Señor tiene fe, tiene seguridad, tiene confianza y también sabe que Dios es poderoso y que Dios les va a dar la victoria, como se los ha dado anteriormente. El informe de ellos se ve que están lejos de dar el apoyo necesario a su líder Moisés. Porque ¿qué sucedió cuando ellos trajeron un informe de este tipo delante del pueblo? La palabra dice que el pueblo se desanimó y el líder, que era Moisés, que estaba frente a ellos, tuvo un problema inmenso porque los que debieron apoyarlo no lo hicieron y dieron un informe contrario. Entonces, ¿qué afectó el proceso? Afectó a su líder, afectó el testimonio de ellos como pueblo de Dios y dio a entender que ellos no tenían ni fe, ni confianza, ni respeto por el líder que los había enviado a traer un informe positivo, porque eso era lo que el líder espera, que le den un informe positivo y que su equipo de trabajo, en este caso sus 2 espías, trajeran un informe que alentara al pueblo para continuar el propósito de Dios. Y qué peligroso es encontrar con personas que son parte del equipo de trabajo
y lo que hacen es desanimar porque hablan mal del líder, hablan mal de sus compañeros, hablan mal de la iglesia, de su propia congregación y entonces desaniman al pueblo. Los comentarios negativos es lo que más desanima al pueblo. El comentario de la hermana White en el libro Patriarcas y Profetas, que es el comentario de la lección, menciona lo siguiente: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ellos no vieron eso, me imagino. ¿Con qué objetivo ellos llevan ese reporte en público, delante del pueblo? ¿Cuál es el propósito de estos muchachos de llevar ese informe negativo para desacreditar el liderazgo de Moisés, para desacreditar el nombre de Dios, que es poderoso, y para desacreditar a José y a Caleb, que al final, por el reporte de ellos, la gente terminó queriéndolos apedrear, cuando en realidad el que tenía la razón eran ellos dos, que tenían la fe en Dios? ¿Se da cuenta cuán peligroso es vertir delante de la gente noticias, opiniones o ideas en contra de la iglesia, o en contra del liderazgo de la iglesia, o en contra del nombre de Dios también? ¿Qué es lo que hacen esas expresiones negativas o esas expresiones de amargura que a veces decimos porque queremos una responsabilidad, o porque queremos un puesto en la iglesia y porque no nos la dan? Entonces empezamos a verter información que daña el liderazgo de la iglesia y que daña el testimonio de la iglesia y que daña también el nombre de Dios y que desanima a la congregación. Y eso es lo que sucedió con ellos. Ellos llevaron un reporte y ellos dijeron: mire, esa tierra se traga a los moradores. ¡Wow! Se traga a los moradores. La gente de por sí no tiene fe. La gente de por sí pierde la confianza en su líder. La gente no quiere ser dirigido. Quieren hacer su voluntad. Con este tipo de reportes, o ese tipo de siembra de dudas o de cuestionamientos, o que deja en tela de juicio nombres y personas y trabajos de los líderes, esto genera ese tipo de conflicto. Y dice que ellos dijeron: no, esa tierra se traga a los moradores. Manifestaron, dice la sierva, no solo era un mal informe, sino que era una mentira. Pero el pueblo acalorado, y el pueblo que no está cerca en realidad de lo que en realidad está sucediendo, porque a veces no se le puede andar diciendo a todo mundo los secretos que suceden en la congregación o los secretos que suceden en el camino, y que a algunos les encanta conocerlos para publicarlos. Pero lo que hace es más daño al pueblo de Dios. Y eso es lo que sucedió con ellos. Dice que el informe no solo era un mal informe, sino que era una mentira y una inconsecuencia. Los espías habían declarado la tierra fructífera y próspera, y se hubieran mantenido allí, todo lo cual habría sido imposible si el clima hubiese sido tan malsano que se pudiera decir de la tierra que se tragaba a los moradores. Pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, y no es que el sistema está mal, es que los hombres son incrédulos. Es que algunos se entregan o entregamos nuestro corazón a la incredulidad, y la incredulidad nos llega a veces a verter informes o palabras de desánimo. Y no solamente me desanimo yo, sino que desanimo también a la congregación y genero un conflicto dentro del pueblo de Dios que no es provechoso, ni para la iglesia, ni para el pueblo, ni para la congregación. Entonces la parte dice que, pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, que ese es el grave problema, se colocan bajo el dominio de Satanás. Oiga esto. Y nadie puede decir hasta dónde los llevará. Qué peligroso. O sea, vertir información contraria a la fe, al conocimiento de Dios, o con la intención de quedar bien yo con alguien o con algo, Satanás dice toma control de esa situación. Y lo que le faltó a esta gente fue fidelidad. Fidelidad a su líder que los envió. Y también fidelidad a Dios, que es el que está en tela de juicio acá. Y fidelidad a todo el pueblo, porque debieron haber dado un reporte, un informe que les llevara a ellos a fortalecer su fe delante del Señor. Ahora, después que suceden los hechos y ahora están liderando ellos, están liderando los dos hombres, bueno, de manera directa Josué, pero Caleb está siempre detrás del telón, por así decirlo, apoyando al líder que Dios puso. Oiga bien, apoyando al líder que Dios puso.
Caleb no se levantó y dijo, mire, yo también quiero ser líder. No, es el tiempo de Josué. ¿Cuándo vamos a entender, mis queridos hermanos? ¿Cuándo será el día? Yo creo que así como vamos y como es nuestro corazón, no vamos a entender que Dios mueve el líder y Dios pone el líder y Dios permite que el líder esté ahí el tiempo que a Dios le plazca. No le toca a usted ir a mover ese líder, a quitar ese líder o a sembrar cizaña o dudas. ¿Cuántas congregaciones se han dividido porque alguien, una persona, quiere ser el líder y no lo dejan? Y entonces ese que quiere ser el líder siembra la cizaña, la incredulidad, la infidelidad, y las congregaciones terminan dividiéndose o en graves conflictos porque hay una persona que nunca aprendió a ser sujeto al liderazgo. Aquí está Josué y Caleb. El líder era Moisés. Josué trabajó tranquilo bajo la dirección de Josué, de Moisés, aunque mucho pueblo no lo creía. Josué continuó siendo fiel al Señor y fiel al liderazgo que Dios tenía. Ahora le toca a Josué, ahora Josué es el líder. ¿Qué hace Caleb? Simplemente seguir el liderazgo que Dios había puesto en Josué y él apoyar el liderazgo de Dios en la persona de Josué. Ahora estos dos hombres, en Números capítulo 14 y el versículo 24 dice, pero a mí, Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, pero a mi siervo Caleb, perdón, por cuanto hubo en él otro espíritu, cuando dio el reporte, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cuántos sabían esos 10 espías que no estaban siendo usados por Dios? ¿Cuánto entenderemos, hermanos, que cuando nos rebelamos contra el liderazgo establecido por Dios, estamos yendo contra Dios también? Y no significa que Dios te va a eliminar ahí nomás o que Dios te va a hacer desaparecer, no. Ellos siguieron ahí, pero al final no entraron a la tierra. No se enfermaron, no les dio ningún mal. Simplemente el Señor deja el juicio a su tiempo y no entraron a la tierra. Por eso es muy peligroso ir en contra de la voluntad de Dios. O como le dijeron a Saulo, dura cosa es dar aguijones contra mí. Por lo tanto, en el caso de Caleb y de Josué, o Caleb más que todo, que Josué está de liderazgo ahora, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, entendió que debía estar al lado de Moisés como líder y también debía estar al lado de la justicia de Dios y dar un informe positivo al pueblo, aunque la tierra era dura, o hubieran deslaves, o hubieran tormentas, o hubieran gigantes. Dios va adelante y Dios es el que va a resolver las cosas a su tiempo. A su tiempo. Y dice el verso que entonces a Caleb, por cuanto había sido fiel al quien lo envió y al nombre del Señor, a él también le estaba reservada la entrada a la tierra prometida y su heredad y su descendencia iba a disfrutar de su heredad por respetar a su líder que Dios había establecido. Di la noticia como la sentí en mi corazón, dice Josué capítulo 14 y el versículo número 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió acá de Bernea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. No influenciado por aquellos 10, sino lo que yo sé que es lo correcto. Lo que yo sé que es lo correcto. Y lo que yo sé que es lo correcto. Estos son principios, hermanos. Es un asunto de principio, no de sentimiento. Yo sé lo que es lo correcto, dice Josué, y dio un informe correcto según lo que yo entiendo que es correcto. Y ese es el informe que voy a dar, ese es el informe que di, no influenciado por otro, no haciendo política para dar un informe que a mí me convenga porque tengo pueblo para que me levante. No, yo voy a actuar según mi conocimiento que yo tengo del Señor. Y yo sé que Dios cambia a su tiempo y que Dios mueve a la persona a su tiempo sin necesidad que yo mueva una tecla. ¿Se da cuenta? Estamos hablando con los líderes, estamos hablando con el liderazgo de la iglesia, porque estos son líderes. Di la noticia como lo sentí en mi corazón. Su informe se basaba en su certeza de que Israel sería capaz de conquistar la tierra con la guía y la ayuda de Dios. No es que no iban a haber problemas en el camino, claro que la van a haber. Y van a haber conflictos, siempre lo van a haber. Pero si yo en mi corazón sé y en mi mente conozco que Dios es poderoso y que la voluntad de Dios va a prevalecer, simplemente yo voy a confiar en el Señor. Y voy a confiar que el Señor a su tiempo va a mover las teclas si es su voluntad y si Él quiere.
porque Él tiene cuidado también de lo que está sucediendo en su pueblo. El versículo 8 de Josué 14:8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Ese es el concepto que tiene Josué de liderazgo, por eso ahora él está dirigiendo, porque él tiene un concepto correcto de liderazgo. Y esas son las expresiones de él. Dice, yo creí, yo confié, yo sabía en mi corazón. Mis hermanos dieron un mal reporte, pero esos son ellos. Yo no tengo que irme con ellos. Yo voy a dar un reporte según lo que yo entiendo de Jehová. Wow, ese es tener un conocimiento correcto de que Dios mueve las cosas a su manera y que Dios mueve las cosas a su tiempo. El verso número 14, de siempre capítulo 14, ahora el verso 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué tuvo como recompensa Caleb por ser fiel? La tierra, la heredad. ¿Qué tuvo Josué como recompensa por ser fiel? Liderazgo. Hermanos, si tú eres un líder, aprende a esperar el tiempo de Dios. Porque si tú estás en los planes de Dios, tú vas a llegar a dirigir y vas a llegar a liderar sin ningún problema al tiempo de Dios. No quites al que está para ponerte tú. No quites al que está. No des un mal informe del que está para que te pongan a ti. Eso no proviene de Dios. Y estos muchachos es lo que están haciendo. Están dándonos una cátedra, una lección de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a su líder. Y Dios, a su tiempo, va a ponerlos en donde deben estar. No necesariamente dirigiendo, porque a Caleb no lo pusieron a dirigir, pero lo pusieron donde debe estar, según el plan de Dios. Ahora, cuando hablamos del ejemplo que ellos dieron para el pueblo, para los más jóvenes, porque eso es muy importante. Lo que usted haga hoy como líder es el ejemplo que usted le está dejando a los más jóvenes. Si usted es una persona pendenciera, una persona que le encanta el conflicto y sacar pecados de otros, porque hay personas que quieren llegar a la cima sacando y revolviendo pecados de otros y fallas de otro para que lo pongan a él. Eso es muy peligroso, mi querido hermano, muy peligroso. Uno tiene que trabajar con el ejemplo. Por eso decía el apóstol Pablo, en nuestro texto, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a regresar un poquito a nuestro texto de Hebreo. Porque aquí está el secreto, dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, de vuestros líderes, vuestros ancianos. El líder que está superior a usted. Que os habla la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Esto es testimonio. Testimonio. El líder tiene que dar un testimonio claro. Y luego dice el texto, e imitad su fe. El testimonio es muy poderoso. El poder del ejemplo. El poder del ejemplo. Aquellos 10 dieron ese ejemplo negativo. No, allí la tierra se los traga y gigantes, nosotros parecemos langostas porque... Y yo me imagino que se unirían a Coreb de una manera directa si hubiera una rebelión. Porque son mentes que andan sensacionalistas, ¿no? Moviendo y viendo cómo hacer daño al que está. Pero estos dos muchachos, dice, también muestra que la siguiente generación de israelitas siguió el ejemplo de estos gigantes de la fe, de Josué y de Caleb. Porque nadie entró, sino solamente ellos dos, de los que vagaron en el desierto y la nueva generación que nació en el desierto. Pero esa nueva generación vieron el ejemplo de ellos, siguieron el ejemplo de ellos y practicaron el ejemplo de ellos. Y el comentario de la lección nos dice, estoy hablando de martes, el poder del ejemplo, también muestra que la siguiente generación de israelitas siguió el ejemplo de estos gigantes de la fe, Caleb y Josué. A medida que la generación mayor concluía su ministerio, una nueva generación estaba dispuesta a afrontar los desafíos y a seguir cumpliendo el plan de Dios para Israel. Su ejemplo lo siguen los jóvenes. De la manera como usted se comporta con sus dirigentes, así se comportan los jóvenes cuando usted sea el dirigente. Y cuando ellos sean dirigentes van a seguir el ejemplo suyo. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro ejemplo. Y el comentario sigue diciendo, de hecho, la tierra era un regalo de Dios para Israel.
pero eso debía tomar posesión de ella reclamando las promesas al Señor con valentía. La determinación los llevó a ellos a cumplir el propósito de Dios y Dios cumplió el propósito en ellos. Ahora, mis queridos hermanos, viene el punto de la humildad de estos héroes de la fe. El nombre de la ciudad que Josué eligió de entre el pueblo que da testimonio de su noble carácter como líder de Israel. Y de paso, nosotros vimos también que los últimos en heredar la tierra o su parte fueron los líderes. Tremendo eso. Fueron los líderes los últimos. Dice la palabra de Dios que al final Josué tomó su posición y Caleb dijo, mire, yo estoy joven como hace 40 años atrás. Denme en aquella ciudad y yo la voy a conquistar. Humildad de líderes, hermanos. Humildad de liderazgo. Todos los conflictos de liderazgo comienzan cuando no entendemos y no podemos respetar o no somos dóciles para dejarnos dirigir. Y recuerde lo que dije al inicio, nadie está capacitado para dirigir si primero no aprende a ser dirigido. A veces creemos que todo lo sabemos, creemos que ya lo aprendimos todo. No, siempre vamos aprendiendo. Aún de los niños seguimos aprendiendo. El liderazgo debe ser humilde, debe aprender a aprender y debe aprender a aprender todos los días. Yo no puedo decir, hermano, es que yo aprendí así y así me quedo. Entonces no estás desarrollando un liderazgo correcto. Tienes que aprender, los tiempos son cambiantes. Incluso la revelación es progresiva. El liderazgo también, la práctica del liderazgo es progresivo. Y el verdadero líder es aquel que es humilde, que no transmite palabras de amargura a la congregación bajo para generar un cisma de incredulidad. Y también es humilde para aprender y seguir aprendiendo. Que Dios nos ayude, hermanos, en este liderazgo que tenemos que desarrollar. La Review and Herald, voy a terminar con ese comentario del viernes de Elena G. White, el 30 de mayo de 1912, dice, fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio valor. Lo mantuvo alejado del temor humano y lo capacitó para mantenerse firme y valiente en defensa de lo correcto. De igual manera, al confiar en el mismo poder del poderoso general de los ejércitos celestiales, todo verdadero soldado de la cruz puede recibir fortaleza y valor para vencer los obstáculos que parecen insuperables en el camino. Hermanos, lógicamente nuestro modelo es el Señor. Quien pelea nuestras batallas es el Señor. Él es el que pelea las batallas. Ahora, si hay algo en el liderazgo que a usted le parece en su sabiduría que no debería ser así, ore al Señor y deje que el Señor haga las cosas, pero no meta usted su mano o sus ideas para generar desconfianza en la congregación, en el liderazgo que Dios tiene delante de su pueblo. Ese es el secreto del verdadero liderazgo y eso es lo que aprendemos en la humildad, en la fidelidad, en el testimonio que estos grandes hombres dieron a las nuevas generaciones. Mi querido hermano, qué privilegio haber compartido con usted este repaso y también recuerde que herederos de la promesa, cautivos de la esperanza, para estudiar esta nueva semana. Vamos a orar y vamos a continuar en la adoración en la iglesia. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu compañía. Señor, enséñanos, ayúdanos a ser líderes que mantengamos en alto tu nombre, pero que mantengamos limpio el testimonio, Señor, para las nuevas generaciones. Enséñanos a ser humildes, a ser dóciles y a aprender a ser dirigidos para de esa manera ser buenos dirigentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mi querido hermano, vamos a unirnos a la adoración de esta mañana. Dios te bendiga grandemente y será hasta la próxima ocasión.